el producto de las conducidas sobre el producto de las conductoras. La suma total, el movimiento total, el 2 como es fijo me tiene que dar 0, el brazo giró una sola vuelta y esto se suma 1 más, en este caso menos, porque depende del sentido de giro que tenga, el sentido de giro que hemos tomado y la forma que está girando el elemento, 1 menos Z2 sobre Z3, y acá tengo 1 más Z2 por Z4, pero Z3 lo simplificamos y tiene el mismo número de días, entonces podemos simplificar. Bueno, y a partir de ahí puedo sacar, por ejemplo, la relación de velocidades entre la velocidad del brazo respecto a la velocidad de la rueda 4. ¿Sí? De esa manera, o sea, en los planetarios yo puedo tener distintas alternativas de acuerdo a lo que necesita determinar. Entonces, puedo determinar, en este caso determina el brazo respecto de la 4 y le da aproximadamente eso. Dije que había un sistema que podríamos llamar un sistema gráfico, un sistema tabular o de tablas, y había un sistema analítico. El sistema analítico es lo que se conoce como la fórmula de Willis. ¿Sí? ¿Y en qué consiste el sistema analítico, la forma de Willis? En lo que nosotros vimos cuando analizamos el movimiento relativo. Es considerar la velocidad absoluta como la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. En este caso, velocidad relativa respecto al brazo. ¿Sí? Fíjense, las velocidades absolutas, ¿sí?, son omega 1, omega 2, omega 3. En este caso hemos tomado ese 3, un tren ordinario simple. Y omega 1, o sea, estas son las velocidades relativas correspondientes al brazo. Es aplicar lo que nosotros habíamos visto en racional del sistema relativo. Velocidad absoluta, la suma de la velocidad de arrastre más la velocidad relativa. Hace esta es la absoluta, la relativa más la de arrastre, despeja las relativas correspondientes y después establece relaciones de velocidades de acuerdo a lo que quiera determinar. ¿Sí? Es el método analítico, es aplicar lo que habíamos visto en racional cuando analizamos el movimiento relativo. ¿Sí? El movimiento relativo, nosotros se acuerdan que hablábamos de una velocidad relativa, ¿sí?, que era la velocidad, la suma de, o sea, la relativa era la diferencia entre la velocidad absoluta, la velocidad total correspondiente, menos la velocidad de arrastre, era la velocidad referida al movimiento o al sistema de referencia que habíamos tomado. Bueno, ese es consiste el método de Willis. Para mi gusto, ¿sí?, pueden aplicar cualquiera, pero lógicamente el método tabular es mucho más intuitivo, mucho más simple, ¿sí? Lógicamente ustedes planteen esto, ¿sí? Creo que el ejercicio que va a plantear el ingeniero García está calculado a través del método tabular, ¿sí? Bueno, pero practíquenlo, ¿sí?, si pueden, haciéndolo a través del método de Willis, ¿sí?, considerando las velocidades relativas correspondientes. Bueno, acá tenemos un tren epicicloidal compuesto, ¿sí?, en donde está calculada, ¿sí?, en este caso tengo la rueda A ver cuál es esta rueda A, que constituye el elemento fijo, está engranando con esta rueda B, sobre el mismo eje montada está la rueda C, que engrana con esta rueda D. Entonces, ahora establecemos el método tabular, decimos el elemento A, el B, el C, el D y el brazo. ¿Sí? Establecemos el movimiento respecto al brazo, el movimiento relativo al brazo y el movimiento total. Bueno, planteamos exactamente lo mismo. El elemento A es el elemento fijo, por lo tanto, el primer sistema, vamos a girar todo una vuelta completa. En la segunda situación, vuelvo el fijo a su posición inicial, fijo el brazo y me fijo, ¿sí?, cuáles son las ruedas que quedan engranadas. ¿Sí? Eso es importante, más o menos posicionarse, y lo que ha sacado acá es la relación de velocidades entre la rueda E, entre el brazo, el brazo respecto de la rueda D, que es la velocidad, el brazo respecto de la salida. Ha establecido esa relación de velocidad. Planteando el método tabular. Fíjense que el método tabular es mucho más sencillo.
porque nosotros directamente, si fijamos el brazo, podemos ver cuál es el movimiento de una rueda respecto a la otra, cuál es el único movimiento que me queda para poder analizar. El relativo, el método de Willy, necesito calcular velocidades angulares, necesito conocer algunas dimensiones a partir de las cuales poder determinar o aplicar la fórmula correspondiente. Plantee cualquiera de los dos, uno le va a decir, eso queda explicarle a ustedes, aquel que interprete mejor de una u otra manera, ese es el que tienen que aplicar en los ejercicios correspondientes. Bueno, en este caso, fíjense que le damos valor a la rueda A tiene 99 dientes, la B 100, la E 101 y la D 100. Entonces, habíamos llegado a la ecuación correspondiente, que era esta, planteamos los valores y fíjense en las relaciones que me dan, 10.000 a 1. Eso es importante, se observa la importante relación de velocidad que se logra con un tren episicloidal. Así que eso es un valor importante y este ejemplo lo tomé porque es muy representativo de cómo se produce la relación de velocidades en un tren episicloidal. Lo podemos conseguir, además, la ventaja que tiene el tren episicloidal que nosotros podemos conseguir tamaños mucho menores, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos los reductores. Los reductores construidos con este tipo de trenes son de mucho menor tamaño, con lo cual reducimos el costo de fabricación, reducimos el peso del equipo y reducimos lógicamente el costo del equipo. Acá tenemos un tren epi-hipocicloidal compuesto, ¿sí? En este caso se le agrega una corona de dentada interior, engranando con el satélite. Planteó el método tabular correspondiente con las mismas características y condiciones que lo venimos viendo. ¿Sí? En este elemento fíjense que la corona, la D, esta es la que está fija, ¿sí? Siempre tiene que aparecer este elemento para indicar que este está vinculado a la bancada, al elemento fijo. Planteamos las mismas condiciones y establecemos la relación de velocidades entre lo que nosotros queramos. En este caso lo han calculado de A respecto de C, o sea, lo toma respecto al brazo, de la rueda A respecto al brazo. No sé si está hecho el cálculo. No, en este caso directamente no se ha planteado ningún valor, pero seguramente la relación de velocidades también va a ser una relación de velocidades importante con ese tipo de relaciones que conseguimos con este tipo de trenes episicloidales. Bueno, nosotros dentro de lo que eran los trenes episicloidales incluíamos el diferencial del automóvil. El diferencial del automóvil, si alguno tiene la posibilidad, ahí en el hall del edificio de aulas, saliendo para el ITU, ¿sí? Si ustedes se van para el ITU, a mano izquierda hay una estructura donde está montado un diferencial, donde hay un diferencial, está el motor, ¿sí? Y hay un diferencial. Traten de mirarlo, ¿sí? Ese elemento, esa estructura está interesante porque está muy simple y traten de fijarse cómo es. El diferencial del automóvil es el que está vinculado a través del palier, ¿sí? ¿Sí? Tenemos la caja del motor, la caja de cambio, ¿sí? Y tenemos acá el diferencial que se vincula a través de los palieres a las ruedas correspondientes. ¿Para qué se utiliza el sistema? Es un sistema de estas características. ¿Qué se utiliza? Bueno, acá está las crucetas. ¿Se acuerdan cuando vimos las crucetas en los acoplamientos permanentes? ¿Sí? Estamos en el diferencial y tenemos a través de los paneles, tenemos hacia la rueda motor. Y en la tracción delantera está tracción trasera. En la tracción delantera lo hacíamos a través de las puntas homocinéticas. ¿Para qué se utiliza el diferencial? Porque cuando el auto gira, fíjense que los caminos que siguen las ruedas, tanto la rueda interna, ¿sí? Son distintos. La rueda interna recorre menor camino que la rueda externa. ¿Sí? Por lo tanto, si no tuviéramos el elemento del diferencial que permite compensar
esa diferencia de recorrido, esa diferencia, ¿sí? Una rueda patinaría respecto de la otra. Esta tendría que girar a mayor velocidad para poder alcanzar a esta, porque esta es la que recorre menor camino, ¿sí? Entonces, el diferencial origina que una de las ruedas gire lentamente y la otra que gire más rápidamente. O sea que lógicamente esta que tiene que recorrer un camino mayor, tiene que tener mayor velocidad que esta que recorre una trayectoria mucho menor, ¿sí? Entonces, esa es la función del diferencial del automóvil. Y el diferencial, bueno, acá está, este podría ser el esquema que ustedes plantean, porque acá se los he planteado el diferencial, pero no me van a dibujar ellos, si esto no les va a salir. ¿Está claro? Lo que hay que dibujar es esto, ¿sí? Visto en planta, cómo planteamos el diferencial, ¿sí? No me dibujen esto solamente para describir de qué se trata el diferencial. Tenemos una corona sobre la cual está actuando un piñón correspondiente. ¿Sí? Tenemos los planetas, ¿sí? Estos planetas que están vinculados a los paleres, a unos árboles, ¿sí? Otros árboles que vinculan con las ruedas correspondientes. Acá tengo otro planeta que vincula a otro palier que vincula a la otra rueda. Y esos dos planetas están vinculados a través de los satélites, ¿sí? Ese es el diferencial, eso constituye el diferencial. Lo que ustedes tienen que plantear es un esquema de estas características, los planetas vinculados a los ejes motrices, a los ejes correspondientes, y esos planetas están vinculados por los satélites. Este es el esquema que tienen que hacer, no el otro. Intentan hacer el otro y no sale, ¿sí? Bueno, acá está planteado, ¿sí? Para el diferencial, que es un tren epicicloidal, un tren de esas características, está planteado el método tabular, ¿sí? Correspondiente, así que fíjense que está calculado para poder determinar que, por ejemplo, en este caso, ¿sí? La rueda F, la rueda libre, gira 2 veces más rápido que la otra rueda, esa es la rueda externa respecto de la rueda interna. Está indicado el caso. Bueno, los caminos desiguales son efectuados al mismo tiempo y suponemos que las dos ruedas darán igual número de vueltas, por lo que siendo de igual tamaño, una será arrastrada por la otra patinando sobre el piso. Para evitar esto se recurre al diferencial, mecanismo que hace dar mayor número de vueltas a la rueda que está en la curva correspondiente a la parte externa y menor número de vueltas a la rueda que corresponde a aquella que está circulando por la trayectoria interna. Esa es la función del diferencial. ¿Sí? Corresponde, entonces, para describirlo se hace en este esquema. ¿Sí? O busque un esquema en donde esté en planta. Claro, hay distintas, yo les he puesto en los distintos apuntes que andan circulando y que están preparados ahí por los alumnos, hay distintas figuras correspondientes al diferencial. Búsquese la que más clarita, búsquese la que a ustedes les parezca más entendible, la que ustedes entiendan. Traten de practicarlo, como digo siempre, vengan a hacer una tarde antes y practíquenlo en el pizarrón, porque después no les sale, ¿sí? Pero no pretendan hacer esto. En algún momento han pretendido hacer esto y más bien queda cualquier cosa. ¿Está claro? Traten de hacerlo en planta para poder explicar lo que es el diferencial. Bueno, vamos a ver un videito en donde explica más o menos en qué se consiste el diferencial. These two wheels are mounted on separate axles and supported by a frame, so that they can revolve freely at different speeds. Let's fasten a spoke on the inner end of each axle, so that by turning the spokes, we can turn each wheel separately. With a bar or crosspiece, we can turn both wheels in the same direction at the same rate of speed. Let's get something to hold this bar in place so that it will press against the spokes. Notice that this support is not locked to the axle. It turns freely. Now, we can spin the wheels by rotating the support. This is fine.
as long as both wheels are able to turn at the same speed. But let's see what happens when we go around the corner. With this arrangement, we cannot drive one wheel faster than the other. And if we stop one wheel, the other wheel won't budge. Let's put this bar on a pivot so that it can swing in either direction. Now, the bar can still turn both wheels at the same speed. And because it pivots, it lets one wheel turn even when the other is stopped. But if turned too far, the bar will swing around until it won't drive the spokes that turn either wheel. We need another crossbar and more spokes to carry on the job. When we stop one wheel, the crossbars will continue to push the spokes of the free wheel around. As long as both wheels are free to turn, the bars do not swing on their pivot, and the wheels move at the same speed. Now we have the working principles of a differential. To adapt the model for use in an automobile, we will have to make a few changes. In order to reduce the jerky action caused by wide spaces between the spokes, we will put in more spokes. Further filling in the spaces between the spokes gives steadier, more continuous action, and changing the shape gives firm, constant contact. Now we can make the gears thicker and stronger, and we have differential gears. The edges are cut so that they will fit together more smoothly and silently. And another gear is added to share the work of driving the axles. The principle is the same. In order to turn the support and drive the wheels, we can fasten a large gear here, connected by a smaller gear to a source of power. Notice that the power is connected to the differential at the center line. We can make our model more compact by moving the gears closer together. When we put our... Bueno, básicamente lo que les está diciendo es que se necesita un sistema justamente como el diferencial, ¿sí?, para producir el desplazamiento, ¿sí?, de una de las ruedas, para que una de las ruedas compense el movimiento relativo de la otra. ¿Sí? Esto es básico. Cuando van las dos ruedas rectas, no hay problema, ¿sí?, para poner un solo pin, como decía ahí, que podía mover y mantener las dos ruedas a la misma velocidad. Pero cuando una rueda gira respecto de la otra, se escapaba, se tenía muy poco pin, ¿sí?, entonces tenía que colocar cada vez más pin y bueno, terminaba siendo un engranaje, terminaba siendo el diferencial correspondiente. Ese elemento entonces compensa el movimiento de la rueda que tiene la trayectoria interna respecto a la rueda que tiene la trayectoria externa. Ese es el principio de funcionamiento del diferencial. Bueno, habíamos hablado que todos estos sistemas de trenes ordinarios, trenes bicicletales, se colocaban dentro de lo que era una caja, esa caja o una carcasa. Por lo general esa carcasa es de fundición, porque la carcasa no realiza demasiado esfuerzo, no constituye un elemento que haga esfuerzo, es solamente contenedora de todo el sistema de engranaje, ¿sí? Y esa, pero lógicamente siempre, para darle cierta rigidez a la carcasa esa, se colocan nervios, se colocan pequeñas nervaduras, de tal manera de darle estructura a la chapa que comprende eso. Todo ese sistema de engranaje o de trenes se coloca dentro de esa caja. Ese tren se lo rellena de aceite, esa caja se la rellena de aceite para mantener el contacto permanente lubricado.
todo esto que estoy contando, se lo muestro en este video, en el cual también de paso sirve para repasar un poco los mecanismos. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? El tornillo sin fin rueda helicoidal, ¿sí? Eso va a constituir el reductor, eso va a constituir, fíjense, eso va a ir dentro de la carcasa, esa carcasa, ¿sí? Que tiene forma, que tiene cierta nervadura, árbol de salida, árbol de entrada a 90 grados. Este es el visor para saber si hay aceite, dentro generalmente se coloca un visor para saber si el sistema tiene aceite o si hay que reponer, ¿sí? Y ese sistema va a ser movido por el motor eléctrico a través de un sistema de correas y a través de un sistema de cadenas, ¿sí? Fíjense la polea de la cadena. Voy a mover la aplicación que yo necesito mover, ¿sí? Parto con una velocidad que es la velocidad que tiene el motor, dependiendo del número de polos va a ser la velocidad. Ingreso al tren, al reductor, a esta carcasa, modifico la relación de velocidades y voy a salir con la cadena con una relación de velocidades seguramente menor para mover algún elemento, alguna aplicación. En este caso es el rodillo, que de paso es archivo de la propaganda del video, ¿sí? Ese es el efecto del reductor de velocidades. Ya se puede representar de esta manera. En este caso, fíjense, acá nosotros hemos representado, esto es el reductor, acá está el engrane ya puesto, ¿sí? Acá tenemos el motor, existe un embrague o puede existir directamente un acoplamiento que me vincula el árbol motriz con el árbol del reductor y a la salida muevo, por ejemplo, ese compresor, ¿sí? Esa es una instalación muy frecuente, ustedes la van a encontrar seguramente en los talleres, en los cuales sí, todos los talleres tienen el compresor. Así que esa instalación la van a encontrar frecuentemente. En algunas aplicaciones las transmisiones por engranaje se utilizan como grupos independientes con el fin de disminuir la velocidad angular del árbol conducido y aumentar el torque. Todo este sistema recibe el nombre de reductor de velocidad. Y ese reductor de velocidad puede ser con engranajes rectos, con engranajes helicoidales, con engranajes cónicos, todo tornillo sin fin rueda helicoidal, o puede ser con combinaciones de los distintos tipos de engranajes, como vimos uno de los primeros casos, el primeros ejemplos, en donde teníamos los tres sistemas: engranajes helicoidales, cónicos y tornillos sin fin rueda helicoidal. Bueno, en este caso, esta es una vista en planta del reductor, ¿sí? En donde se utiliza para un amplio rango de velocidades, ¿sí? Generalmente se van a ver, acá tenemos que están, en este caso están engranando dientes helicoidales, relaciones de engranes pequeños. En caso de necesitar mayores relaciones de engranes, se emplean reductores de varias etapas, ¿sí? Porque podemos tener solamente de una o dos etapas o podemos tener de varias etapas. Y generalmente se especifica, ¿sí? Se indica de esta manera, por ejemplo, el esquema correspondiente cilíndrico de una sola etapa, árbol de entrada, árbol de salida, cilíndrico de dos etapas, ¿sí? Acá tenemos una etapa intermedia, cilíndrico de tres etapas, dependiendo de la cantidad, de la velocidad que yo tenga de entrada, ¿sí? Para reducir hasta la velocidad de salida. Aquí es el cilíndrico, este es el reductor con tornillos sin fin rueda helicoidal. Hay distintas maneras y se representa de esa forma, ¿sí? Eso es lo que van a encontrar generalmente en los planos dibujados, por eso he puesto la representación simbólica de la correspondiente. Ahí tenemos un reductor de engranajes cónicos. Los engranajes cónicos están acá, fíjense, este es el dentado, y está engranando, que hay cortado solamente una sola parte, que es esta parte de la que se está viendo, y engrana con este otro engranaje cónico, ¿sí? Un reductor por tornillo sin fin, este es el tornillo sin fin, esta es la rueda correspondiente, y que está engranando, fíjense, sobre el mismo árbol tenemos otra rueda que está engranando con esta otra rueda mayor. Tenemos seguramente la entrada
podrá ser por acá, o directamente la entrada podrá ser por acá y la salida a través del tornillo sin fil rueda de helicoidal. Eso lo podemos colocar y tenemos que ver exactamente definir por dónde va a estar la entrada y la salida. Fíjense que un árbol lo tengo perpendicular al plano y el otro lo tengo paralelo. Así que puedo conseguir a través del reductor que la orientación que tenga el árbol de entrada y el árbol de salida puede ser a 90 grados distintos. En la figura se muestran los esquemas de engranajes planetarios de mayor uso en reductores. Se los representa de esa manera. En la figura A se muestra un esquema de reductores planetarios sencillos, el que estuvimos viendo, el que estuvimos analizando, el que estuvimos calculando el método tabular. El otro corresponde a reductores con mayor relación de engranes, y a medida que yo voy teniendo mayores etapas, ¿sí? Las etapas, acuérdense que son la vinculación que existe entre una rueda y la otra, voy a tener relaciones de velocidades mayores, ¿sí? Indudablemente. Entonces, de acuerdo a las relaciones, este es el más simple, y de acá empieza a complejizarse a medida que voy avanzando hacia allá. Al seleccionar un reductor, tenemos que analizar el rendimiento, cuánto es la velocidad que voy a reducir respecto de la de entrada, las dimensiones exteriores, el peso, el costo de fabricación y la posición de los ejes. Básicamente, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que los que tienen menor tamaño, los reductores, o sea, en definitiva, no solamente el sistema tiene menor tamaño, sino que todo redunda en la carcasa y redunda en todo, el conjunto, ¿sí? Son los que están formados por trenes epicicloidales. Y los de mayor tamaño, por ejemplo, acá el 1 es un reductor por tornillo sin fin cilíndrico con rueda helicoidal. Generalmente los de mayores tamaños son los de tornillo sin fin rueda helicoidal. Bueno, ese es uno de los factores a tener en cuenta para elegir un reductor o el otro, el espacio que voy a tener, ¿sí? Y ese espacio, no solamente el espacio, sino el peso. Si tengo que montarlo sobre una estructura, tengo que tener en cuenta que un reductor va a tener, cuanto más grande sea, va a tener mayor peso. El costo de fabricación también redunda fundamentalmente en eso. Y la posición de los ejes. De acuerdo a cómo estén las aplicaciones, muchas veces yo me encuentro en el orden para que las aplicaciones no las puedo mover. Las tengo aquí, el momento motriz está acá. Bueno, tengo que buscar un reductor que tenga árboles de salida a 90 grados, ¿sí? O coaxiales, dependiendo de la situación. El rendimiento de una transmisión por engranaje es mayor, sí, eso lo habíamos hablado cuando vimos el tornillo sin fil rueda helicoidal, que las transmisiones por tornillo sin fil. ¿Sí? La única ventaja del sistema por tornillo sin fil rueda helicoidal es que, fíjense, nosotros hicimos el ejemplo sí, la relación de velocidades baja. Una vuelta, varias vueltas del tornillo hace que dé una sola vuelta, por ejemplo, la corona. Entonces, provoca una gran variación en la relación de velocidad. La comparación de distintos tipos de reductores por las dimensiones exteriores nos indica que con pequeñas relaciones de engranes, los reductores por tornillos sin fil son los de mayor tamaño. Bueno, y ahí está, bueno, es lo que hablábamos. El epicicloidal, y de ahí nos vamos, ¿sí? Los intermedios son los para engranaje recto y engranaje helicoidal. Para los armazones de los reductores se emplea la fundición, lo dijimos. Y acá especifica el mecanizado para los cojinetes o para los rodamientos, debe ser realizado con exactitud, lógicamente. Tenemos los puntos de apoyo, son los cojinetes. La clase que vino, la siguiente, vamos a ver qué es lo que son los cojinetes de deslizamiento y qué son los rodamientos, aquellos que no conocen, ¿sí? Son los puntos de apoyo del árbol. Entonces, esos puntos de apoyo deben ser, como dice ahí, realizados con exactitud y precisión, porque es el punto de roce que tiene el elemento, el árbol, así correspondiente. Entonces, y bueno, define acá, por ahora, tomé lo que es, cojinete de contacto rodante, en los reductores de gran potencia, cojinete plano, aquellos que no han visto lo que es un cojinete y lo que es un rodamiento, bueno, por ahora tómenlo ahí, cuando veamos eso, vamos a ver o hacer alusión a estas cuestiones. Para las ruedas de dientes rectos se pueden emplear rodamientos de cualquier tipo,
Los árboles con ruedas de dientes helicoidales se montan sobre rodamientos de bolas rígidos o cónicos de una fila. Son estas recomendaciones. Indudablemente que en la industria se van a encontrar de todo, ¿sí? Estas, como dijimos siempre, nosotros tenemos que transmitir la buena técnica. Y muchas de estas cosas de la buena técnica son teorías, son teorizaciones, ¿sí? O recomendaciones que se dan. En la medida de las posibilidades, tratar de cumplir con estas recomendaciones porque lógicamente son recomendaciones que dan los fabricantes que han obtenido después de ensayar o de hacer diversos ensayos, ¿sí? Pero en la realidad se van a encontrar de todo, ¿sí? No solamente con árboles, por ejemplo acá dice, para engranajes helicoidales se monta sobre rodamientos de bolas rígidas. Posiblemente puede ser de rodillo. Ustedes me van a decir, pero yo encontré que era de rodillo. Bueno, por eso, son recomendaciones. Bueno, acá les he puesto un reductor de tornillo sin fin, rueda helicoidal. Fíjense, esta es la rueda, el tornillo sin fin. Eje montado sobre rodamiento en disposición fijo libre. Bueno, esto también vamos a tener, fíjense, esto que está marcado acá es el rodamiento de uno de los costados y el otro rodamiento, el árbol está apoyando en este rodamiento. Por ahí se deja un pequeño juego para que acuérdense que esto tiene cierto, puede tener, si tiene cerca de temperatura va a tener dilatación, generalmente siempre por efecto de la fuerza que genere la corona, puede ser que esto tenga cierto deslizamiento, son pequeños valores, pequeños movimientos, entonces se deja una disposición, se llama disposición fijo libre, acá se fija y acá se lo deja libre para que tenga un pequeño juego como que para que el sistema no sea totalmente rígido, sino que tenga un pequeño juego para poder desplazarse, para poder tener la posibilidad de absorber algún desplazamiento axial, ¿sí? A eso se llama la disposición fijo libre y que está representada de esta manera acá. Un reductor planetario simple, fíjense que se nota a simple vista la estructura, de un reductor tornillo sin fin corona, ¿sí? A un reductor planetario simple, en el cual achicamos muchísimo el tamaño y por lo tanto achicamos el costo de fabricación, achicamos la cantidad de lubricante que necesitamos colocar, ¿sí? Hay una serie de ventajas utilizando. Indudablemente que el tren epicicloidal o estos trenes planetarios, ¿sí? Bueno, hay que agarrar de la mano para poder calcular las relaciones de velocidad, ¿sí? No es tan simple como para hacerlo, como para un tornillo sin fin, para un engranaje helicoidal. Tenemos que tener algunas consideraciones que es las que hemos estado viendo cuando analizamos el método tabular correspondiente. Los montos reductores. Los montos reductores, ¿sí? Es directamente el reductor que está vinculado directamente al motor.